y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener el video de presentación de nuestro próximo tutorial amigurumi en el que vamos a realizar estas maravillosas malteadas o milkshakes con formas de gato y de ratón. Miren qué cosita más adorable. Voy a sacarles momentáneamente el tema de los barquillos que están puestos de forma provisoria para poderlos girar con comodidad. Miren qué cosita más adorable este proyecto, ¿verdad que sí? Absolutamente divino. Bueno, y ni que hablar, este ratón está soñado con esos bigotes, su medallita. No, 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 no. La cola. Bueno, y por supuesto, estos frostings o cremas batidas, que en este caso pues tienen sus chispitas de dos colores, colores muy discretos. A mí no me gusta para estos detalles muy estridentes, pero bueno, se pueden hacer con los colores que uno lo desee. Bueno, y este completamente blanco. Miren qué cosas más lindas. Y bueno, también sus barquillos, porque este tipo de proyectos pues tiene que tener su barquillo. Es así. Y obviamente si ustedes le ponen pegamento pues ya queda de forma fija o puede quedar así. Lindos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un poquito las características de nuestro proyecto. La altura es de unos 21 centímetros aproximadamente, y bueno, después todo lo que pueda sobresalir con el tema de los barquillos, que agregarán unos 5 o 6 centímetros más. Así que tenemos un proyecto realmente importante que sirve para decorar cualquier estante o mesa, escritorio, y bueno, por supuesto utilizable para cualquier ocasión, pero ahora que estamos también próximos a San Valentín, pues esto es absolutamente adorado y soñado como un obsequio de San Valentín. Bien amigos, este es un tutorial de pago. Acá abajo en la caja de descripción del video van a encontrar toda la información de precio y forma de pago, que exclusivamente y como siempre es a través de PayPal. Les recuerdo que aquellos que no tengan cuenta de PayPal, quizás tengan algún familiar o algún conocido que sí tenga cuenta en esa plataforma que les pueda realizar el pago. No hay ningún problema con ello, pero recuerden que sí siempre deben de tener una cuenta de YouTube, ya que la visualización de los videos de los tutoriales de pago es en forma privada en mi canal. Bien, así que nada, me encantaría poder contar con la presencia de todos ustedes para poder realizar estos magníficos proyectos que son absolutamente soñados. Nos vemos en el tutorial. Chao, chao.